En otro ejercicio del libro Análisis de circuito en ingeniería por William Hay, se pide determinar la corriente I1 en el circuito de la figura mostrada, esta corriente que se marca en este sentido. Si la fuente de tensión dependiente, esta fuente toma los valores de A, 2 veces B2, B2 es el voltaje o la caída de tensión en el resistor de 10 ohmios, B, 1,5 B3, B3 es el voltaje entre los terminales que se están mostrando, vamos a marcarlo, entre estos terminales, es decir, B3 es la suma de esta caída de tensión y del voltaje de la fuente. Y C, menos 1,5, la misma corriente I1. Bien, para la parte A, vamos a determinar esa corriente I1. Para ello vamos a convertir el circuito en un circuito equivalente. Este es un circuito serie, hay un solo lazo y todos los nodos que integran al circuito son nodos del tipo secundario. Este es el mismo nodo. Por lo que es un circuito serie, todos los elementos están conectados en serie, por lo que la corriente a través de los elementos es exactamente la misma. Bien, vamos entonces a sustituir todo este circuito por un circuito equivalente. De esta manera, estos dos resistores están en serie, independientemente de que se encuentre esta fuente de 90 voltios intermedia entre ellos. De la misma manera, estas tres fuentes de voltaje están en serie, independientemente de que los resistores se encuentren interpuestos entre ellas. Recuerden que uno aplica la definición de elementos en serie de 2 a 2. Entonces, bien, si combinamos las fuentes, observen que aquí hay varias simbologías de fuente. Esta representación es la representación de una batería de 20 voltios. Esta es la representación de una fuente de esas que usted enchufa, que mientras usted tenga enchufado va a tener voltaje indefinido. Y esta es la representación de una fuente dependiente. Más sin embargo, todas tienen un voltaje DC. Por tanto, las podemos sumar algebraicamente, independientemente de la simbología con la que se represente. Entonces, bien, para la primera parte vamos a suponer, este es el B de la fuente, vamos a llamarla B de la fuente 3 para que posteriormente podamos identificarla. Entonces, vamos a suponer que para el caso A, B de la fuente 3 es igual a 2 veces B2. Con B2 la caída de tensión en el resistor de 10 ohmios. Bien, cuando se combinan fuentes independientes y dependientes, siempre resulta una fuente dependiente. La razón es porque al sumar o restar fuentes independientes con dependientes, siempre se arrastra el control, en este caso B2. La polaridad de la fuente dependiente va a ser la polaridad de la fuente que origina el sentido de esta corriente I1, en este caso la fuente de 20 voltios. Observen que la fuente de 20 voltios genera una corriente que va de menor a mayor potencial. Significa que esta fuente está entregando. Recuerden que en una batería el segmento de línea más corto es el negativo y el segmento más largo es el positivo. Recuerden que una batería no es más que la asociación en serie de 2 o más pilas. Bien, entonces están suponiendo que esta fuente impulsa la corriente, es decir, esta fuente es la mayor. Observen que estas dos fuentes tratan de impulsar a la corriente en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo que podemos sustituir a esas tres fuentes por una fuente equivalente cuyo valor es la suma algebraica de las fuentes de voltaje participante. El sentido en este caso será el sentido de la mayor y de la que supuestamente está generando que la corriente circule en ese sentido horario, que sería la fuente de 20. Por tanto, sería positivo en la parte superior y negativo en la inferior. El valor de la fuente sería la fuente mayor, que sería 20, menos 90, menos el voltaje de la fuente 3. Este sería el voltaje de la fuente equivalente. El valor de la R equivalente sería la suma de las resistencias de estos dos resistores.
Entonces la R equivalente será igual a 40 más 10, 50 ohmios. Bien, entonces vamos a determinar la corriente I1. Recuerden que en el equivalente, en la resistencia equivalente, la corriente es exactamente la misma corriente que circula por los resistores originales, es decir, la corriente I1. Y por supuesto, por la fuente de voltaje equivalente circula también la misma corriente I1, puesto que ese es un circuito serie. Vamos a borrar un momentito estos sentidos de la corriente, porque estos no son los verdaderos sentidos de la corriente, o no es que sean los verdaderos sentidos, sino la corriente que nos está indicando el problema, que sería el sentido horario. Entonces, bien, probablemente pudiera ocurrir que esa corriente I1 cuando se calcule y nos dé un resultado negativo. Entonces, bien, la corriente que circula a través de todos los elementos es exactamente la misma corriente I1, así como en su equivalente. Bien, entonces vamos a determinar esta corriente I1. Recuerden que este es el único circuito que, además de estar en serie, está en paralelo. El voltaje aplicado al resistor es exactamente el mismo voltaje de la fuente para que se cumpla la ley de voltaje de Kirchhoff en esta mallita. Así que esta B de la R equivalente, vamos a decirlo acá abajo, B de la R equivalente será igual a B de la fuente equivalente, será igual a 20 menos 90, vamos a colocarlo acá para que lo traigamos luego. 20 menos 70 es 20 menos 90 es menos 70, menos B de la fuente 3. Bien, sería entonces menos 70 menos B de la fuente 3. Pero la B de la fuente 3 es igual a 2 veces B2. O sea que B de la R equivalente será igual a menos 70 menos 2 por B2. Vamos a dejarlo por acá. Y aplicamos la ley de Ohm. La idea es determinar esta corriente I1, que es lo que nos pide el problema. Determiné la corriente I1 para el primero, segundo y tercer caso. Entonces, por ley de Ohm, I1 será igual a, nos vamos al circuito equivalente, el voltaje de la R equivalente sobre la resistencia equivalente. Pero el voltaje de la R equivalente es este que vemos acá, menos 70 menos 2 veces B2 sobre la R equivalente, que es igual a 50 ohmios. Observen que en esta ecuación tenemos dos incógnitas, que son I1 y B2, pero podemos colocar B2 en función de I1 o I1 en función de B2, puesto que B2 por ley de Ohm es igual a 10 veces I1 aplicando ley de Ohm en este resistor. Así que también por ley de Ohm, B2 es igual a 10 veces I1. Vamos a llamar a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. Y sustituimos 2 en 1. Sustituyendo 2 en 1, tenemos entonces que I1 será igual a menos 70 menos 2 veces B2, pero B2 es 10 veces I1 sobre 50. Observen que la única incógnita que hay en esta expresión es la corriente I1. Vamos a despejarla, vamos a hacerlo aquí a un lado. Vamos a pasar el 50, multiplicar a mano izquierda, sería 50 por I1 es igual a menos 70, menos por más da menos, 2 por 10, 20, menos 20 por I1. Y pasamos el menos 20 al lado izquierdo sumando. Quedaría 50 I1 más 20 I1 es igual a menos 70.
Nos queda entonces que 71 es igual a menos 70, por lo que I1 es igual a menos 1 ampere. Esta es la respuesta a la pregunta A. La corriente en el circuito, la corriente I1, cuando esta fuente dependiente tiene un valor de 2 veces B2. Observen que la corriente nos dio negativo. Esto significa que este sentido que plantearon acá no es el sentido verdadero de la corriente I1. La corriente I1 va en sentido contrario. Observen que si esta corriente I1 va en sentido contrario al que se está mostrando, entonces esta fuente quedaría absorbiendo y estas dos entregando. Esto es más o menos lógico porque observen que esta fuente de 90 voltios es por mucho mayor que esta fuente de 20, o sea que ella debería imponer el sentido, pero también dependía del valor de la fuente BF3. Entonces, bueno, el resultado final dio negativo, indicando que la corriente no va en el sentido que se colocó en el circuito, sino que va en sentido contrario. Vamos a borrar allí esa corriente. ¿Ok? Y vamos a la parte B.